En este nuevo Encuentro contamos como invitado con el crítico de arte y comisario alicantino, José Luis Pérez Pon, quien cumplirá el próximo mes de abril 5 años como director gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y como director del Centre del Carme de Valencia. Con él queremos hacer un poco de repaso de su gestión y también cómo observa la situación actual y futura del sector artístico y cultural de la Comunidad Valenciana. Hola, señor Pérez Pon, y muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros. Bien, a principios de abril de 2016, tras imponerse un concurso público, fue nombrado director gerente del consorcio, organismo integrado por la Generalitat, las 3 diputaciones y los 2 ayuntamientos de Valencia, Alicante y Castellón. A modo de fotografía, digamos, de dónde venimos, en dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos tras este quinquenio. Bueno, la institución venía de un punto de bastante inactividad y de indefinición en cuanto al funcionamiento y a la utilidad que tenía. Hemos conseguido que la institución se ponga en marcha, se revolucione, se convierta en un punto de referencia, tanto el Centre del Carme, cultura contemporánea en la ciudad de Valencia, pero también la propia actividad que desarrollamos a través del Consorcio de Museus, que, como bien decías, está integrado por las 7 principales instituciones públicas de la Comunidad Valenciana. Eso hace que se desarrolle actividad cultural y educativa en Alicante, en Valencia, en Castellón y en numerosos municipios de todo el territorio. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, creo que hemos conseguido durante este periodo de tiempo asentar las bases de un nuevo modelo de gestión cultural, de definir un modelo de institución que quizás no es el que predomina, donde se reparte en este caso mucho el peso de la selección de contenidos y de programación a través de convocatorias públicas como herramienta que sirve para democratizar el acceso a la institución, pero también para hacerla más transparente y más permeable, más activa. Y por otra parte, bueno, pues con esas bases puestas y con un modelo de trabajo que ha dado buenos resultados durante este tiempo, que ha conseguido conectar bien con el público, por una parte consiguiendo pasar de 71.000 visitantes a 343.000 en un periodo muy breve de tiempo al año. Lógicamente 2020 es un año aparte, las cifras son raras, aún así en 2020 llegamos a 126.000 visitantes y fue el museo centro de arte más visitado de la Comunidad Valenciana. Y vamos hacia, bueno, al intento de afianzar esos pasos, esos avances, ese nuevo modelo de institución cultural, con el propósito de que se afiance en el tiempo y se establezcan esos procesos como normalizados y constantes. Hablemos un poco de la situación de incertidumbre provocada por la pandemia, la cual ha trastocado las programaciones de museos y centros de arte. En su caso, ¿cómo les ha afectado y qué medidas de choque han tomado para que no se parase la actividad expositiva y para que los creadores pudieran seguir desarrollando proyectos durante el tiempo de pandemia? Y si quiere centrarlo en lo que es a lo mejor el Centro del Carme, puede hacerlo, pero le dejo que también elija usted si quiere hacerlo más extensivo al resto de centros del consorcio. Bueno, lo cierto es que la pandemia ha generado un punto de inflexión. El sector artístico y cultural del Estado español ya es de por sí deficitario y precario. Tiene unas necesidades que nunca han sido del todo satisfechas y, de alguna forma, esta situación de pandemia ha venido a agravar patologías que ya eran preexistentes. En la medida de nuestras posibilidades, desde el Consorcio de Museos y desde el Centre del Carme, hemos tratado de, por una parte, mantener la actividad. Incluso en el confinamiento fuimos capaces de, en ese periodo de 2 meses aproximadamente, desarrollar más de 80 actividades culturales. Todos aquellos proyectos que se pudieron reconducir al territorio de lo digital se condujeron por esa vía, de manera que no se suspendieron. Se siguieron generando contenidos culturales que servían, por una parte, para dar apoyo a la ciudadanía que en ese momento estaba confinada, pero por otra parte también se sigue dando apoyo al sector profesional, ofreciendo oportunidades para poder continuar con la actividad y el trabajo de los profesionales que participan en él y con los que ya teníamos contratos y proyectos que estaban en marcha. Lanzamos convocatorias específicas en ese contexto, que fue la de Cultura Online, con la que seleccionamos 100 contenidos culturales de carácter digital para artistas nacidos o residentes en la Comunidad Valenciana, y de esa manera, bueno, nos parecía que era una forma de
¿Qué es aquello que puedes hacer en un momento en el que no puedes salir de casa, no puedes ir al taller? Bueno, pues todo aquello que puedas hacer y crear desde tu ordenador o aprovechando recursos que ya tienes, etcétera. Lanzamos una convocatoria para seleccionar 100 contenidos culturales online. Se presentaron más de 800 artistas y seleccionamos esos 100 contenidos que están disponibles en la página web y en el perfil de Instagram que hemos creado, y que también incluso hicimos una exposición a través de un dispositivo de cultura segura para poder interactuar con esos 100 contenidos en la propia sala de exposiciones. Luego también la Generalitat Valenciana, a través del Consorcio de Museos, siguió impulsando una acción importante que es la de adquisición de obras de arte, porque en 2017 se puso en marcha una colección de arte contemporáneo de la Generalitat, que además se genera desde el primer minuto bajo criterios de paridad, de manera que cada año desde 2017 las adquisiciones que se realizan se hacen en igualdad de género de hombres y de mujeres. Este año esa dotación económica se vio duplicada con 500.000 euros para realizar bueno, casi 40 adquisiciones de obras de arte. Vale. Hablaremos, no obstante, más adelante de ese asunto de la colección, que me parece muy interesante, como mencionabas, sobre todo la paridad, que yo creo que es casi un caso único en territorio nacional, ¿no? De haber nacido ya paritaria, pero bueno, lo hablaremos más adelante, ¿de acuerdo? Desde el consorcio también en estos últimos 5 años, una cosa muy importante que habéis querido desarrollar es el apoyo a la producción y la investigación con distintas ayudas, tratando con ello de suplir lo que venía a ser como una carencia histórica, ¿no? Que se arrastraba ya de años atrás, y para apoyar, digamos, esa creación en las 3 provincias en las cuales os asentáis. ¿Qué tipo de artistas se han visto más beneficiados por estas ayudas? ¿Está garantizada su continuidad? ¿Y en cuánto se ha incrementado el presupuesto del consorcio en estos últimos 5 años para sustentar todo este tipo de iniciativas? Las convocatorias están pensadas y dirigidas a diferentes segmentos creativos, de manera que hay convocatorias que tienen un perfil más para artistas jóvenes, otros más para artistas de media carrera, y también tenemos una convocatoria específica para artistas de larga trayectoria. De manera que nuestro propósito ha sido apoyar todo el sector artístico y creativo de la producción, de manera que ninguna parte de todos esos eslabones de esa cadena quedará desatendida. Esos proyectos han dado resultados sinceramente buenos a través de las diferentes convocatorias que se han podido mostrar aquí en el Centre del Carme en Valencia, pero también han podido itinerar luego a otras salas y museos en los que participa con la programación el Consorcio de Museos. Van a continuar las convocatorias, de hecho, si no pasa nada, en las próximas semanas lanzaremos nuevas convocatorias de investigación y producción, convocatoria de comisariado, convocatoria de revisión de trayectorias, pero también en el ámbito educativo lanzaremos de nuevo las convocatorias de relecturas de género y multiculturalidad, la convocatoria de mediación cultural para jóvenes. Acabamos de lanzar 7 nuevas convocatorias hoy mismo de residencias artísticas bajo el programa Cultura Resident, para, a través de 7 convocatorias con 7 destinos diferentes, seleccionar a un montón de artistas y creadores que puedan realizar residencias tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel internacional. Correcto. Como le decía hace un momento, otro asunto a destacar de su gestión es el haber conseguido impulsar en 2017 esa colección que acaba de mencionar, que en contemporáneo de la Generalitat, que a día de hoy creo que supera ya las 100 piezas de fondos. De nuevo, varias preguntas unidas. ¿Qué supone esta colección pública? Antes ha mencionado que es paritaria, pero bueno, ¿qué supone, si quiere extenderse un poco más? ¿Qué tiene de especial, aparte de esa paridad? ¿Cómo la nutren? O dicho de otra forma, ¿dónde y cómo se realizan esas compras y con qué dotación presupuestaria al año cuentan para ejecutarlas? La dotación presupuestaria la aporta íntegramente la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. Han sido ya 4 campañas de adquisición, 2017, 18, 19 y 20. Superan ya el centenar de obras adquiridas y más de 1,5 millones de euros invertidos en este proyecto de adquisiciones. Se compone, por una parte, un grupo de expertos representativo y conocedor del sector artístico valenciano,
en el que hay representantes de instituciones, pero también de la crítica de arte y de las universidades. Y con ese grupo nutrido y diverso, que representa además también la diversidad del territorio de la Comunidad Valenciana, se producen durante todo un año un proceso de selección de artistas primero, y una vez confeccionada una lista de artistas para ese año, se seleccionan las propuestas. Se compra igualmente a artistas de forma directa y también a través de galerías, no necesariamente galerías de la Comunidad Valenciana, que sí preferentemente, pero también galerías que representan artistas nacidos o residentes en la Comunidad Valenciana y que pueden estar en cualquier punto del Estado español o en cualquier lugar a nivel internacional. El Centre del Carme, institución que dirige, le felicito ya de antemano, acaba de ser posicionada por primera vez a nivel estatal en el ranking del Observatorio de la Cultura que elabora la Fundación Contemporánea a través de una encuesta en la que participan cerca de 500 profesionales de la cultura. Pero no solo eso, sino que el Centro Cultural de Valencia, el Carme, ha sido encumbrado, digámoslo así, como la mejor de la Comunidad Valenciana en 2020 por encima del IBAN o de centros más nuevos como Bombas Gens. ¿Qué supone para el centre y para su director ser reconocido por el gremio, por sus propios compañeros y colegas? Bueno, estamos sinceramente agradecidos, sobre todo porque el reconocimiento, como dices, viene del propio sector. El reconocimiento del público tenemos la suerte de tenerlo porque progresivamente el Centre del Carme se ha ido posicionando en el consciente colectivo de la ciudad de Valencia y del contexto artístico y cultural, y eso ha hecho que hayamos ido progresivamente trabajando. Antes me preguntabas por el presupuesto, eso es también un dato importante. El presupuesto del Consorcio de Museos ha pasado en el año 2016 con 2 millones de euros al año 2021 con 6 millones de euros. Eso implica un incremento presupuestario importante, se ha triplicado el presupuesto, lo cual nos ha permitido, lógicamente, incrementar el volumen de actividad y, sobre todo, la territorialización de esa actividad. No todo sucede en el centro del Carmen, también generamos mucha actividad fuera de la ciudad y del centro, porque nos parece que es importante que haya ese contacto directo y, sobre todo, hay una cuestión que para mí ha sido fundamental desde que planteé este proyecto para dirigir el Centre del Carme y el Consorcio de Museus, y era generar un espacio museístico, un espacio cultural, pero que estuviera perfectamente conectado con la vida cotidiana de la gente. Yo creo que en el ámbito de la cultura y especialmente del arte contemporáneo se han producido vacíos, se han producido desconexiones entre lo que sucede en el ámbito creativo y artístico y lo que sucede en la calle y lo que el público es capaz de entender y apreciar. De manera que generar un trabajo de acercamiento y de proximidad, de normalidad en cuanto a la forma en la que usamos los espacios culturales, para mí era un reto. Aquí hemos conseguido algo que es complicado, y es que la ciudadanía responda de una forma importante a la oferta cultural de un centro de arte contemporáneo como es el Centre del Carme. Cuando no es la oferta cultural más sencilla, es mucho más fácil sentirse próximo a otro tipo de lenguaje o de discurso artístico. Sin embargo, hemos conseguido que un núcleo de población importante encuentre un nexo de unión, y especialmente un 30 y pico por ciento, casi un 40% de público es público joven, especialmente complicado, como sabemos, de seducir por propuestas culturales dentro de un edificio, ¿no? Dentro de un contexto. Sin embargo, creo que hemos sido capaces de generar toda esa programación pensando en diferentes capas, en diferentes tipos de población, en diferentes edades, en diferentes necesidades culturales, todo eso fundirlo en un proyecto cultural potente que no deja de lado a nadie, que no excluye a nadie, que es inclusivo, que es permeable, que es dinámico y que en este caso, agradecemos sinceramente ese reconocimiento, porque este trabajo que hacemos lo estamos haciendo con una precariedad, eso sí, de recursos humanos muy, muy acuciante, de manera que en este momento somos una plantilla solo de 8 personas para desarrollar en 2019 más de 1.200 actividades culturales y 76 exposiciones en todo el territorio. Acabo de citar precisamente al vecino Iván y a Bombas Gens también, ¿no? Ambos centros, como bien sabes, estrenan nuevas directoras y me gustaría saber si ya ha tenido la oportunidad de establecer algún contacto o conversación con ellas en relación a futuras colaboraciones y sinergias. Sí, las relaciones
tanto con el Iván como con Bombas Gen son buenas y son fluidas y bueno, creo que se dibuja un panorama en Valencia sinceramente interesante y con muchas potencialidades. Creo que vamos a poder trabajar, estamos ya pensando en colaboraciones y en posibilidades que se irán desarrollando en los próximos meses y en los próximos años, pero que son bueno, bastante ilusionantes en cuanto a cómo la ciudad puede realmente transformar su mapa cultural con la incorporación de estas directoras en estos centros de arte, que yo creo que van a contribuir también a seguir potenciando la cultura contemporánea de la forma en la que ya desde el Centro del Carmen en estos últimos años hemos ido abriendo esa brecha. No solamente los que vivís en Valencia o viven en Valencia veis que está despegando, yo creo que la ciudad, desde los que vivimos desde fuera, incluso los que vivimos fuera de España también lo vemos y lo percibimos. Y a mí me parece que está claro que Valencia vive un buen momento en lo que iniciativas privadas, en este caso voy a centrar la siguiente pregunta, se refiere, ¿no? Con la llegada de Bombas Gens, que he citado, o futuras como también el Centro Hortensia Herrero, impulsado por la Fundación Hortensia Herrero, que se suman a ya otras existentes como la Fundación Chinimila Soriano, que lleva trabajando más años en el territorio, y lo que no solo refuerza esa oferta cultural, sino que también genera actividad económica y también patrimonio, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo valora, que lo acaba casi de decir hace un momento, pero mejor la pregunta podía extenderse un poco más, ¿cómo valora el surgimiento de este tipo de iniciativas impulsadas por coleccionistas privados? Porque en los ambos casos, detrás de esas dos iniciativas, o tres, perdón, con la Fundación Cine Soriano también referida, son coleccionistas privados. ¿Cómo valora que la iniciativa privada dé un paso adelante y se sume también al panorama cultural en la ciudad de Valencia, en este caso? Bueno, me parece muy positivo que la iniciativa privada tome la iniciativa y asuma responsabilidades en el ámbito de la cultura. Creo que aquellas personas, aquellas empresas, aquellas iniciativas que tienen la capacidad económica y la sensibilidad y la educación suficiente como para poder definir un proyecto y un compromiso de esas características, creo que es sinceramente plausible y que lo que hace es venir a sumar y a reforzar el posicionamiento de la cultura, en este caso en la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia tiene ya de por sí un mapa museístico rico y variado, donde tienes desde Museo de Prehistoria y Etnología, Museo de Arte Clásico, de Arte Moderno, de Modernidad e Ilustración, tienes el Centre del Carme, que en su momento, cuando definimos el planteamiento del Centre del Carme, lo que quisimos fue completar en cierta medida ese mapa museístico porque no había en la ciudad un espacio que se estuviera dedicando a la cultura contemporánea de última creación, de manera que vinimos a cubrir esa necesidad en el mapa museístico. La incorporación de los agentes culturales privados creo que justamente viene a reforzar toda esa dinámica porque van a poder aportar también otro tipo de líneas de trabajo que sin duda van a enriquecer la oferta cultural y al final, si algo he aprendido durante estos últimos años al frente de esta institución, es que no era cierto eso de que nos decían de que la cultura y el arte no le interesaba a nadie y que los museos eran algo como que no tenían atractivo para el público, excepto cuando se hacía algo muy mainstream. Creo que con la dinámica que hemos desarrollado de programación en el Centre del Carme estos últimos años se ha demostrado justo lo contrario, que la ciudadanía tiene hambre de cultura y que cuando somos capaces de ofrecer una programación plural, rica, variada, accesible, apetecible y perfectamente enfocada y dirigida a diferentes segmentos de población, esa ciudadanía conecta, responde y además responde de una forma importante. Gracias. Así como veo que esas iniciativas privadas están surgiendo y van para arriba, por contra, si uno observa el panorama galerístico valenciano, no sucede lo mismo. Es verdad que han surgido galerías jóvenes que han, digamos, incluso se han proyectado internacionalmente, pero también no es menos cierto que hay otras jóvenes o veteranas que han tenido que echar el cierre o se han trasladado, ¿no? En este caso de Valencia, que es la que acumula más ese tipo de galerías comerciales. Además, si la cosa ya estaba complicada, me parece que la pandemia ha dado un toque al sector todavía mucho más fuerte y le ha dejado muy tocado. El sector no deja de reclamar ayudas públicas, ¿no? En las galerías, ¿no? Le pregunto esto porque conoce bien el sector, ha trabajado en él, se relaciona con él, porque desde su cargo tiene que hacerlo,
¿Cree que es un problema de ayudas o la difícil situación que se vive es debido a otras cuestiones más profundas y de más calado? Yo creo que la situación del galerismo en el Estado español es complicada, nunca ha sido fácil. En los últimos años se ha atomizado mucho ese mercado en la capital, en Madrid, lo cual va en detrimento, lógicamente, de los territorios más periféricos. Me parece que el problema, evidentemente, las ayudas siempre son necesarias y son fundamentales para cualquier sector productivo, para cualquier sector económico, pero en este caso más todavía porque es un sector particularmente frágil. Yo creo que el problema realmente habría que buscarlo en una cuestión de educación y de sensibilidad. No sé, el trabajo que planteamos a través de Consorcio de Museos y de Centre del Carme, justamente lo que va dirigido es a romper esas barreras que separan a la ciudadanía de la comprensión de los lenguajes de la cultura contemporánea y del arte contemporáneo. Cuando todo eso pasa a formar parte de la vida de las personas, hay una serie de vínculos emocionales que hace que lo que sucede en el ámbito cultural y artístico no te sea ajeno, porque lo sientes como propio. Nosotros hemos hecho un trabajo que creo que, lógicamente, para todo esto son procesos que se necesita tiempo. Nada es instantáneo, no hay fórmulas mágicas, pero creo que el proceso de trabajo que hemos iniciado a través del Centre del Carme irá dando frutos a un medio y largo plazo que tendrá una repercusión también sobre el sector galerístico. ¿Por qué? Porque conseguir que el público pierda el miedo a visitar un museo, un centro de arte, también, en cierta medida, le abre la puerta a poder visitar galerías de arte. Nuestra relación con la Asociación de Galerías de Arte de la Comunidad Valenciana es estrecha. De hecho, en los dos últimos años, Abierto Valencia ha tenido en el Centre del Carme como una de sus sedes, mostrando la obra de galerías de Alicante y Castellón, que lógicamente no tienen presencia física en la ciudad, y el Centre del Carme ha acogido durante los días de Abierto Valencia la representación de esas galerías en el propio espacio del centro. Creo que es una cuestión de ir progresivamente rompiendo esas barreras y esas faltas de comunicación que existen con el público. No puede ser que la gente visite con alegría y tranquilidad un centro comercial y que sienta reservas o inseguridad a la hora de visitar un museo o un centro de arte. El trabajo que hemos estado haciendo durante estos años a través del Centre del Carme ha sido justamente el de generar puentes, el de tumbar muros y abrir puertas y ventanas para que fuera una institución accesible, permeable, dinámica, próxima, donde las personas se sintieran como en casa. O sea, a mí esto me parece que es un elemento fundamental. No puedes ir a un sitio y sentirte incómodo. Aquí se generan programaciones que van dirigidas para el público familiar, incluso para bebés de 0 a 3 años, o hemos generado, por ejemplo, desde diciembre de 2016, un espacio para bebés, un espacio permanente que llamamos Espai de Telles, y que a partir de la pedagogía Montessori y la tábula luminosa de Reggio Emilia desarrollamos un espacio de aprendizaje, desarrollo, pero sobre todo es un lugar permanente donde las familias con bebés, que habitualmente son expulsadas directamente de los museos porque se les entiende como un público que casi molesta, para nosotros es un público que es bienvenido, que es acogido, que es cuidado y que tiene siempre actividades dirigidas para ese público. No sé, creo que el atender a la ciudadanía y sus necesidades desde los primeros momentos de la vida, creo que es el elemento fundamental que nos va a permitir cambiar progresivamente la percepción y la relación que las personas tienen con la cultura y con el arte. Para eso hace falta tiempo y perseverancia. Nada se soluciona de un día para otro, pero lo cierto es que si no empezamos a regar esas semillas, nunca conseguiremos recoger una cosecha. Por lo tanto, yo creo además mucho en el riego por goteo, mucho más que en el riego a manta. Creo que es importante echar esa gota constante y permanente allá donde se necesita. Ayer, precisamente, una colega suya, directora de un centro de un museo de Rotterdam, en Holanda, me comentaba de lo de perder el miedo exactamente en la misma dirección que me acaba de citarlo ahora mismo. Bien, me quedan dos preguntas. La penúltima sería, volviendo a los creadores, la Comunidad Valenciana siempre ha contado y cuenta a día de hoy con grandes creadores de fama internacional, ¿no? Pero pensando en el futuro,
¿qué necesitarían los jóvenes o artistas también de media carrera de la comunidad para lograr un posicionamiento más internacional? ¿Y qué papel podría jugar en el futuro el consorcio en este sentido? Porque es muy difícil que un artista español, valenciano o de otra comunidad salte, digamos, más allá de su casi de su comunidad, en este caso la valenciana, ¿no? O sea, eso es un debe que tiene, yo creo que también el sistema artístico español en ese sentido. En comparación con otras regiones o países, yo creo que nosotros estamos un poco por detrás en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que la problemática que planteas no es, como decías, un problema específico de este territorio. El Estado español tiene esa carencia. De hace años se planteó una estrategia para las artes visuales desde el Ministerio de Cultura en diálogo y colaboración estrecha con todo el sector artístico del Estado español. Se desarrolló un documento de bases para poder implementar muchas acciones, entre ellas la de la internacionalización del arte contemporáneo español. Ese proyecto coincidió con un cambio de gobierno, fue al final de un periodo político y el comienzo de otro. Yo en aquel momento participé, era presidente del Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales y participé en la redacción y en aportaciones a ese documento, junto con un grupo muy amplio de personas y algunos ponentes que eran los que llevaban la directriz principal del documento. Pero cuando ese documento estaba hecho, y llegó el nuevo gobierno, tuvimos reuniones con ese nuevo gobierno que directamente desestimó el documento y se quedó en un cajón. El problema del Estado español es que se hacen esfuerzos constantes que resultan infructuosos y los cambios políticos hacen que documentos, ideas y el talento y las aportaciones valiosas de mucha gente terminen por no servir prácticamente para nada, lo cual impide que se pueda avanzar de una forma eficaz, firme y constante en esa dirección. Me parece que este es un problema de Estado, que es un problema que difícilmente un territorio por sí solo puede resolver. Se tienen que generar estrategias, esa estrategia que ya se hizo o cualquier otra a partir de ella o a partir de cero, como consideren los dirigentes que tienen competencia en ello para poder hacerlo. Pero lo cierto es que sin una estrategia que no la ha habido nunca para las artes visuales, que no la ha habido nunca en la práctica, en la teoría sí la ha habido, pero no se ha llegado nunca a poner en práctica. Sin eso, realmente al final lo que se dan son palos de ciego y ocurrencias, parches o medidas que simplemente vienen a paliar una circunstancia muy concreta. Deberíamos de ser capaces de diseñar una estrategia amplia con el consenso del sector y de los responsables políticos y con independencia de quiénes sean esos responsables políticos. Al final, creo que estamos demasiado supeditados a nivel estatal a esos cambios de ritmo o de color político y eso influye en que las cosas vayan de una manera o de otra y al final damos 2 pasos adelante y 3 pasos hacia atrás y esto es un problema. Me parece que el problema tiene gravedad y habrá que hacer un esfuerzo a diferentes niveles. Totalmente de acuerdo, que eso casa también con la educación y otros temas que también podrían ser también remitentes a ello. Por último, quería preguntarle, ya que en abril de este año, en principio, toca su fin, ¿no? El mandato que tiene, era por 5 años, si no tengo mal entendido, ¿no? Sí. Y la decisión depende de lo que es del Consejo General del Consorcio de Museos. ¿En qué punto se encuentra esa decisión? ¿Sabe ya si van a renovarle? ¿Están tratándolo? ¿Qué nos puede avanzar? Si hay alguna cosa que avanzar. De momento no tengo información acerca de esto. Es una decisión que tiene que tomar la Consellería de Cultura por una parte, pero también el Consejo General del Consorcio de Museos. De momento no he recibido información al respecto. Por mi parte hay disposición para seguir trabajando porque creo que hay todo un trabajo hecho que merece la pena seguir avanzando en él, pero también es cierto que sería necesario mejorar las condiciones de recursos humanos para que la institución pueda funcionar en mejor disposición de lo que estos últimos años lo ha podido hacer, porque la reducción de personal y la falta de esos recursos humanos hace a veces que el trabajo sea especialmente complicado. Señor José Luis Pérez Pom, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por su tiempo y esperamos noticias. Un placer, gracias.